árabe. Vamos por aquí. Voy a pedir un favor, llevo el micro, ¿te lo puedo poner? Supongo que Navarro tenía pocos y le dio este lugar. Y siempre se llamó la Plaza de Navarro. Navarro. Vecino de toda la vida y aquí se pueden ver ejemplos, ¿no? Esta finca, por ejemplo, fue una finca que estuvo mucho tiempo con gente que entraba dentro y que comerciaba y transmisiaba. Por eso la cambiaron. Vamos. Estamos ya pasando por calle Camparo. De la casa de Alejandro se veía, mi marido vivía ahí. Claro, la es finca que esta primera. Amparo se casó con Alejandro, que era un amigo mío, y vivían ahí, y tenían una peluquería. Sí. Pues bueno, cuando se tira este trozo de calle, que esto es la calle de Morrás, aquí apareció otra torre que ahora la veremos. Pero fijaros esta, forma parte de... Y vamos a ver rápidamente esa torre porque luego nos vamos hacia aquí. Que la han utilizado por dentro, por parte de arriba. Pasaban todas las artistas y todos porque eran unos especialistas en hacer trajes de artistas, de fiesta y de todo eso. Bueno, pues resulta de que yo venía aquí con mis padres y aquí vino una vez un chico que se llama Manolo precisamente, y este chico tenía también su novio, un chico negrito, era un chico y tal, muy templado, muy bueno, muy bien. Por el tiempo, eso hace unos años, coincido en una inauguración de un club y tal, coincido con Viviana Fernández, la conocéis, ¿no? Sí. Y le digo, Viviana, yo te conozco muchos años. ¿Qué dices? Sí. Digo, ¿tú te acuerdas de los modistos Sebastián y Manolo? Hombre, claro. Dice, si iba por allí, digo, yo también. Yo era el chico, bueno, se acordó perfectamente, dice, no me hables más, que hace mucho tiempo, dice, y me haces más mayor. Bueno, pues Viviana Fernández era entonces Manolo, con el pelo moreno, y tuvo su novio que se murió, no sé si es SIDA o algo así, no lo sé exactamente, pero esa es la historia que yo quiero contar. Pues el novio era... Y nos despachaban al principio, nos despachaban para la zona oeste, y entonces salía una serie de acequias que regaban no, que las utilizaban los talleres, los obradores que se llamaban, para sus cosas, ¿no? El que tenía cerámica, pues ahí utilizaba el agua, el que tenía, en fin, bien. Esta calle, que tampoco lo sabe mucha gente, se llama calle de la Mare Bella. Mare Bella quiere decir acequia madre, acequia mare, y acequia mare antiga. O sea, que quiere decir que era una acequia muy principal que pasaba por aquí, pero que era muy antigua. Entonces, acequia mare bella, porque había acequia mare y acequia filloles, que se llamaban, que eran las pequeñitas. Pues esto es... Y hay una anécdota aquí muy interesante, que eso lo descubrí yo hace unos años, que era que aquí vivía una chica, que era vecina del barrio, tenía 15 años. Y viene un conocido asaltante y un conocido ladrón del siglo XIX. Nos hemos encontrado, que fue muy famoso en esa época y entonces fue producto de ese de hacer una película aquí en el Carmen con personajes reales, personajes del Carmen, tal. Mi padre iba a ser uno de ellos, pero todo eso quedó en proyecto. Entonces, antes creo que van a hacer partirla, ¿no? Pero fijaros en la rejería, que es muy característico aquí en el barrio, y esto se llamaba las casas que eran distintas al gótico o al renacimiento, se llamaban casas a la moderna, sobre todo hechas en el siglo XVIII, que era una casa ya para... Y sin embargo,
Y sin embargo, antes, el siglo XIV y parte del XV, estaban aquí los estudios de Valencia. Por eso vamos a pasar por un sitio que es donde se hizo el primer libro de España, por lo menos el primer libro literario, donde se imprimió. ¿Por qué? Porque todo este, digamos, este lugar tenía una influencia en ese momento estudiantil, académica, en fin. Vamos por aquí. Y vamos a ir. Ahora cuando... ¿Puedo? Sí. Gracias. Ahí ya iríamos a Caballero. Saldríamos de abajo. Vamos por aquí. Y vamos a ver ahora el portal de la calle. Muy numerosas en el barrio, o por lo menos en la parte antigua, porque eran calles, digamos, un poco privadas. Aquí, para acceder, habían casas, pero que pertenecían todas a una familia. Entonces era un poco, digamos, que el que entraba en la calle era porque vivía ahí. No era una calle de tránsito, porque eran sin salida. Pues a su casa, pero el barrio, yo en el siglo XIX todavía cuento unos 22 y eso ha desaparecido todo. Hay veces que han abierto la calle para dar salida y han desaparecido. Pero también muy característico. Fijaros. Sobre la señal de tráfico. Fijaros que estamos en el portal de Medina. Esto ya sería acceder hacia afuera de Valencia, hacia afuera de la muralla. El portal de Medina, que mucha gente piensa que es árabe, no. Ya fue reconstruido en época cristiana, en 1500 exactamente. Lo que pasa es que le dieron una forma, ¿ves? Una forma ahí, como si fuera una puerta de salida árabe. ¿Qué pasa? Que esta puerta sustituía a otra muy importante en el barrio, que es la puerta de la Culebra. En árabe, Bab al-Hanas, puerta de la Culebra, que estaba un poco más adelante. Se había quedado pequeña y hicieron esta un poco más grande. Tampoco la hicieron mucho más grande, no lo sé, pero os tengo que decir que, claro, lo que es el suelo, eso ha crecido con el tiempo. Sabéis que crece y si a un metro aparecía... Esto es uno de los vestigos que está aquí en el barrio, que yo he hecho un informe, no sé si para el caso, para que abran esto y ahí pues haga una especie de jardín. Pero, sobre todo, una cosa que he hecho con la transparencia, y se lo deja al alcalde, es que estuvimos por aquí el otro día, que pongan unos rótulos. Aquí nadie sabe nada. Vienen por aquí y tal, o del portal de Medina. Unos rótulos y no cuesta nada. No cuesta nada. Sí, es una finca que lo han dejado ya medio... Sí, hay un solar grandísimo. Pues ahí está. Humberto Palmar, que era un alemán. Pues bueno, aquí en 1874 le ponen la placa, bueno, la lápida esta, recordando el primer libro que se imprime en España, que es Les Trobes en l'Hort a la Verge Maria. Era una especie de conjunto de poesías dedicados a la Virgen. Y entonces se conserva solo un ejemplar que está en la universidad. Pues aquí estaba la imprenta. Pero estamos en las arterias del barrio. Hemos visto la calle Serranos, la calle Roteros, que hemos hablado de los troteros, de los correos, y esta era una de las calles también importantísimas. Y aquí vivió gente muy importante, como ahora vamos a ver. Por ejemplo, Benlloire. Arriba tenían las viviendas, y eran viviendas de escaleta. La escaleta eran esas viviendas con el llamador, La corteta por aquí. exacto, y una cuerda para arriba. Eso, y el tocar en el llamador, eso de tocar uno, y sabía que él tocaba primero, pero si tocabas exacto, si tocabas al de enfrente, sabía que era el repique. Ya sabía. Era una... Ahí, ni electricidad ni nada, Pues Benlloire nació en esta casa.
una señora que yo la descubrí en un periódico de principios del siglo XX que la entrevista. Y yo cuento una historia que luego comencé a investigar y efectivamente, ahora veré qué historia más bonita. En el siglo XIX, uno de los últimos verdugos de Valencia se llamaba Manuel Pérez de las Mulas. Era un señor de fuera, pero que se encargaba, la ciudad lo tenía, le pagaba por las ejecuciones. Las ejecuciones en el siglo XIX, sobre todo a mitad del siglo XIX hasta el final, se hacían a garrote vil. Sabéis que el torniquete y tal. Esto se hacía en el río. Se montaba ahí el patíbulo y entre los puentes de Serrano y la Trinidad, en los puentes de Serrano y la Trinidad tenían lugar las ejecuciones. Se hicieron muchas, sobre todo una que dio mucho que hablar, que era el Cuadraet, que lo mataron al pobre señor y me parece que no era, era inocente. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Una historia muy bonita. El Manuel Pérez de las Mulas, cuando ejecutaba, siempre llevaba un rosario romano. El reo salía de las cárceles de Serrano, donde hemos entrado en las puertas de Serrano, era prisión, salía ahí, toda la comitiva, los hermanos de la Caridad y todo esto, iban la comitiva, por ejemplo, dos niños con una campanita y una caja diciendo limosna para el que vamos a ejecutar. Bueno, pues resulta que Manuel Pérez de las Mulas, el último ajusticiamiento dice ya no, porque era mayor y ya no quería, ¿no? Entonces hace el último ajusticiamiento que está detallado en el periódico y todo, y cuando baja del patíbulo se agolpaba tal cantidad de gente en un espectáculo aquello. ¿Por qué? Porque era la morbosidad de ver ejecutar a una persona muy fuerte. Entonces baja y al verdugo le tenían un poco así todo, o sea, y el verdugo baja, direcciona a las torres de Serrano, y entonces ¿qué pasa? Que llega un momento en que ve a una niña que estaba mirando así y le dice, chiquita, le dice, niña, dice, toma este rosario, dice que tiene propiedades y te va a dar suerte. Esa niña, precisamente por el tiempo, era la que hacen la entrevista a principios del siglo, una anciana ya, a principios del siglo XX. Y le dice, a mí me regaló este rosario Manolet. Me cuadra con Manuel Pérez de las Mulas. Dice que era el verdugo y me dijo que tenía propiedades especiales y yo lo estoy empleando para desear un buen parto a las parturientas. O sea, que toda la gente del barrio y de Valencia que hubieran estado y tal, venían aquí y entonces pasaba el rosario y tal para que tuvieran un buen parto. Mirad qué historia más bonita. El rosario ya no sé dónde está, pero sí que conservo la revista, el periódico, en que está la señora, muy anciana ya, y el rosario y el periodista que le está preguntando y tal. Lo digo porque esta historia la cuento cuando hago la ruta de la Valencia criminal. Esa es la historia del verdugo y tal. Porque descubrí, y ahora nos está enseñando todos los guías de aquí a Valencia, descubrí la casa del verdugo, donde vivía el verdugo, por medio de esta revista. Vamos por aquí. El horno, la peluquería, a mí me trae muchos recuerdos porque yo he nacido a metro de aquí. Los lineales, que teníamos a donde estaba la antigua iglesia hasta 1850, que la derriban y pasan la advocación a la del Carmen. Pero yo me he parado aquí porque hay una historia muy bonita. Aquí vivía una señora que se llamaba Pepica la Curra. Pepica la Curra. La Curra, le faltaba un brazo. Entonces esta señora vendía numeritos de una rifa y se ganaba la vida así. Una profesional que no tenía otro sistema para sobrevivir. Entonces esta señora era porque iba al mercado de Mont-Saint-Soleil y tal, y todo el barrio la conocía. Bueno, dame el numerito, pues una tira, tal, no sé qué. Bueno, total, ¿qué pasaba con esa rifa? Pues que diariamente ella la hacía en su casa.
se juntaba con otra amiga y hacía la rifa. Y entonces, cuando veían a Pepica la Curra, le decían, ¿qué número ha salido? ¿Qué número tienes? El 4, ahí. O sea, ahí sí te... Bueno, la gente lo sabía. Y era una forma de darle limosna. Alguna vez devolvía dinero, eso sí. Bueno, pues la historia no acaba ahí. Pepica la Curra fallece en los años 60. ¿Y qué pasa? Que esta finca, que no es así, donde vivía ella, era un edificio antiguo, se derriba. Y entonces se derriba y hacen los fundamentos, o sea, lo que es los cimientos para hacer la finca nueva. Y aparece un tesoro árabe increíble, 2 vasijas así, yo así he llegado a ver, 2 vasijas así, monedas de plata y oro, del tiempo de los árabes. Sabéis que los árabes, cuando los expulsan a principios del siglo XVII, muchos se pensaban que iban a volver. Se llevaban incluso la llave grande de su casa, se la llevaron. Por eso en Argelia y todo eso aparecen descendientes valencianos. Bueno, pues aquí se ve que enterraban monedas y, claro, cuando se fueron ya no volvieron y ya se quedaron ahí. Entonces, esto es una, digamos, que yo siempre lo pongo como ejemplo, de decir, una señora que era más pobre que pobre y bajo su pie tenía un tesoro. Y ese tesoro se llamó Tesoro de Santa Elena, por el nombre de la calle. Está depositado en Diputación o algo así, supongo. ¿Sabes? Porque era muy goloso aquello, todo lleno de monedas. Yo he llegado a ver las vasijas vacías, pero los están clasificando la moneda. Vamos por aquí. Pero yo os tengo que decir que en esta casa, cuando vinieron a hacer las excavaciones que se hizo, apareció una casa árabe. O sea, que sobre una casa árabe habían hecho el palacio. Y les dije a los arquitectos que estaban y al final a todos los arqueólogos que hicieran una excavación porque ahí había un pozo. Yo recuerdo a mi padre, el tiempo de la riada, abrimos una trampilla y había una especie de pues, algo que se bajaba, tiene unos escalones y efectivamente apareció. Bueno, pues aquí donde viví yo, aquí donde tengo todos mis recuerdos, era un mirador grandísimo, acristalado, que hay fotografías antiguas que vamos. ¿Y qué pasa? Que mucho tiempo tuvieron apuntalados en unos andamios hasta que al final se para la Virgen del Carmen, antes de la Virgen del Carmen había una talla románica impresionante que aún existe y se llama la Moreneta. Por eso hay muchas veces que hablan de la Moreneta del Carmen, que era la talla original, digamos, del barrio, ¿no? Tengo que decir, no se ve ahora, pero vamos a ir más adelante, que en la torre campanario está el gran ángel, que es un ángel de bronce, que también dicen que habló de guerra, de epidemias, también. Pero voy a hablaros de un personaje que vivía en la calle del Padre Huérfano, que era una institución benéfica en aquel entonces. Pues vivía un personaje que yo lo he llegado a conocer porque venía a mi casa a hacer los recados, pobre también, por el señor que vivía en el característico por ser un barrio obrero, un barrio de trabajo, un barrio pobre. Claro, cuando viene la guerra, habían muchas instituciones republicanas, anarquistas, en fin, relacionadas siempre con el barrio de Puerta Obrero. ¿Qué pasa? Que después de la guerra, lo que es la decadencia ya, y